Pimentel nos sugiere la función del narrador no solo como un narrador, sino también como un intermediario entre el autor y el lector, quien tiene un impacto en la forma en que se percibe y se interpreta la historia. El narrador puede desempeñarse en diversos niveles narrativos, ya sea como observador externo, heterodiegético, o como un personaje más dentro de la historia, autodiegético, debido a esta conexión. Los procedimientos de lectura son instrucciones u orientación que un texto brinda a los lectores sobre cómo interpretar un texto. Este es uno de los conceptos básicos que Pimentel propuso en este estudio. Puede presentarse de forma explícita o implícita si se muestra claramente en el texto o si el lector tiene que interferir usando pistas de la historia. Otro tema importante que se analiza en este episodio es la perspectiva narrativa. El enfoque de una narrativa tiene un impacto significativo en la experiencia del lector al determinar qué información se revela y cómo se presenta. La perspectiva narrativa, una forma de ver una historia, es una herramienta poderosa que se puede variar desde una mirada íntima a la mente de un personaje, enfoque interno, hasta una mirada externa a los acontecimientos, enfoque externo. El narrador como mediador. En términos de enfoque, Pimentel sugiere enfoques como el cero, donde la narrativa es objetiva y no influye en lo que un personaje determinado está pensando en un momento determinado. Además, se utilizan diferentes puntos de vista para explorar diferentes perspectivas para proporcionar una comprensión más amplia y compleja de la historia. Niveles narrativos. La posición del narrador en relación con la historia que está narrando se conoce como niveles narrativos. Un narrador puede estar fuera de la historia, observando y narrando los sucesos desde un punto de vista externo, heterodiegético, o puede ser un personaje que participa en los sucesos narrados. Identificar el nivel narrativo es crucial porque afecta la forma en la que se presenta la historia y la información que proporciona al lector. ¿Qué son los niveles narrativos? Los niveles narrativos son diferentes estratos o planos en los que se desarrolla una narración, cada uno con sus propias características y funciones. Estos niveles pueden variar según la teoría narrativa que se utilice, pero generalmente se distinguen en 3 niveles principales. Nivel extradiegético. Un narrador puede estar fuera de la historia observando y narrando los sucesos desde un punto de vista exterior, o puede ser un personaje que participa en los sucesos narrados. Identificar el nivel narrativo es crucial porque afecta la forma en la que se presenta la historia y la información que se proporciona al lector. Nivel diegético o intradiegético. Este nivel se refiere a la historia narrada en sí misma, es decir, los eventos y acciones que tienen lugar dentro del mundo ficticio creado por el autor. Aquí es donde se desarrolla la trama principal y donde interactúan los personajes. Nivel metadiegético. Este nivel se refiere a cualquier historia dentro de la historia principal. Es una narración dentro de la narración. Por ejemplo, un personaje puede contar una historia dentro de la historia principal, creando así un nivel narrativo adicional. En una narración, estos niveles pueden unirse y superponerse, lo que agrega complejidad y profundidad a la estructura del relato. Para examinar cómo se estructura una historia y cómo se relacionan los diversos elementos narrativos entre sí, es esencial comprender estos niveles narrativos. Programas de lectura. Los programas de lectura son consejos que el texto le da al lector sobre cómo interpretarlo. Estos programas pueden ser explícitos cuando se presenta claramente en el texto o implícitos cuando el lector debe deducirlo a través de las pistas proporcionadas. Los programas de lectura ayudan al lector a entender la historia y puede incluir temas, motivos, símbolos y otros elementos pertinentes. Perspectiva narrativa.
La perspectiva narrativa es el punto de vista desde el que se cuenta la experiencia. Una variedad de puntos de vista pueden ser utilizados en la narración, como la primera persona, la segunda persona o la tercera persona. La determinación de la perspectiva narrativa afecta la experiencia del lector al determinar qué información se revela y cómo se presenta, y puede influir en la empatía del lector hacia los personajes. Focalización narrativa. El ámbito desde el que se puede apreciar la historia se conoce como focalización narrativa. Cuando el narrador tiene acceso privilegiado a los pensamientos y sentimientos de los personajes, se puede considerar interna o externa. La perspectiva narrativa afecta cómo se presenta la historia, los personajes y los eventos. Modalidades de focalización. Es posible utilizar la focalización narrativa en una obra literaria de varias maneras. Esto puede incluir focalización cero, que es cuando la narración es objetiva y no se puede acceder a los pensamientos de ciertos personajes en momentos específicos, y focalización múltiple, que es cuando la narración se cuenta desde múltiples perspectivas. La importancia de aprender a leer. El autor señala que la verdadera esencia de la literatura reside en cómo el lector la interpreta y la comprende. Sin la participación activa del lector en el texto, ninguna obra literaria tiene significado. Dado que la literatura forma parte del mundo de la acción solo cuando se lee, el aprendizaje implica involucrarse en la elaboración del texto y del mundo que representa. Relación entre texto y lector. Se puede considerar un estado de vacío que puede contener una variedad de significados. Sin embargo, este potencial requiere que el lector evolucione y genere significados específicos. Aunque el texto tiene cierta influencia sobre las interpretaciones potenciales, no todas las combinaciones de lectura dependen del texto. Lectura y afiliación genérica, el texto narrativo. Significación narrativa. La significación narrativa se basa en la relación entre el mundo real y el mundo ficticio creado por el autor. Un mundo narrativo incorpora elementos del mundo real y se parece mucho a la enciclopedia del lector. El relato propone un acuerdo con el lector con la intención de crear un mundo que puede ser aceptado o rechazado por el mundo real. Dimensión referencial del texto. El texto narrativo crea una conexión entre el mundo narrado y el mundo extratextual, lo que da lugar a una gran cantidad de normas, comportamientos, ideas y convenciones de la actualidad y otros sistemas culturales. Esta dimensión referencial se refiere a una representación que el texto proporciona al lector con el fin de mejorar su funcionamiento. Instrucciones de lectura y blancos. Las instrucciones de lectura se ubican en las mismas estructuras narrativas, descriptivas y discursivas. El texto tiene espacios de lectura blanco que muestran diferentes puntos de vista para el lector. El lector se involucra constantemente en la conexión entre lo que se dice y lo que no se dice, lo explícito y lo implícito. Mientras llena los blancos, infiere significados y conecta segmentos dentro y fuera del texto. Lecturas inscritas en las estructuras narrativas descriptivas del relato. Procedimientos de lectura enumerados en la estructura temporal. Destaca la importancia de la escritura temporal en la historia y hace que el lector piense en cuánto ocurre en los eventos. Elipsis y blancos en la historia. Esto demuestra que las elipsis de tiempo hacen que el lector interfiera en los eventos omitidos, lo que aumenta el significado irónico o dramático de la narrativa. Competencia descriptiva del lector. Se discute cómo la lectura de una descripción implica la capacidad del lector para inferir detalles implícitos y mantener la cohesión temática a lo largo de la descripción. Perspectiva y focalización.
Se analiza cómo las limitaciones de la perspectiva del narrador afectan la información que da al lector y cómo el lector debe reconciliar y reconstruir varias perspectivas para comprender el relato de manera completa. Narrador, narratario. La imagen del autor y del lector. Señala que la imagen que el lector tiene del autor no necesariamente se basa en conocimientos biográficos, sino en las estructuras narrativas y discursivas del texto. Del mismo modo, el autor tiene en mente un lector implícito al escribir, lo que influye en cómo estructura su texto. Narrador y narratario. Se establece que la relación entre narrador y narratario corresponde a la relación destinador-destinatario en la comunicación. Esta relación varía dependiendo del tipo de narrador y del nivel narrativo. Transgresión de niveles narrativos. Se discute cómo la transgresión de niveles narrativos puede perturbar la ilusión de realidad en un texto, pero también puede ofrecer una reflexión sobre el acto mismo de leer. Lectura y relaciones intertextuales. Desvanecimiento de la autonomía del texto. Se señala que los textos no existen de manera aislada, sino que están interconectados con otros textos. Esta perspectiva desafía la noción de la autonomía del texto, que fue prominente en la crítica literaria de décadas pasadas. Polifonía textual. Se describe el texto como un cruce de múltiples líneas intertextuales, una polifonía de voces. La habilidad del lector para identificar y relacionar estas voces es esencial para una lectura significativa. Importancia de la competencia intertextual. Se dice que los lectores deben tener habilidades intertextuales, es decir, saber reconocer y comprender las referencias a otros textos que se encuentran dentro de un texto en particular. Este tipo de habilidad es esencial para crear significado al leer. Grados de presencia intertextual. Se discuten los diferentes niveles de presencia intertextual, desde la cita explícita hasta la alusión indirecta. Cada nivel requiere un grado diferente de habilidad por parte del lector para identificar y comprender la relación con otros textos.